tocaba pues nuestra escuela de padres con nuestro médico y orientador familiar Amador Martínez. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, muy bien. Vamos a hablar hoy un poco de las salidas de los jóvenes debido al caso, ¿no?, de la menor de esa pasada semana de 12 años que falleció debido a un coma etílico, que por cierto dicen los expertos que esto es excepcional y único en España. Bueno, que muera por un coma etílico puede ser excepcional, pero que hay muchos niños, porque esta chica tenía 12 años, es una niña. No estamos hablando de un joven de 25, es que hay una diferencia notable. Pero las intoxicaciones etílicas severas son frecuentes en los servicios de urgencias. Llegar a un coma profundo, tanto que puede comprometer la vida, en bastantes casos. Seguramente no tendremos una muestra estadísticamente significativa, pero los servicios de urgencias están llenos, sobre todo en fines de semana, en fiestas, en áreas de vacaciones, de chicos y chicas y adultos en estado de intoxicación etílica o con la influencia de otras sustancias, que esto también es muy peligroso, psicotropos, otras drogas. ¿Qué problema está habiendo con los jóvenes y el consumo de alcohol? Bueno, todos sabemos que el consumo de alcohol en la cultura occidental y especialmente mediterránea es algo normalizado, forma parte de nuestra cultura. Hay un acceso inmediato, muy fácil, y en todas nuestras casas se bebe, en la mayoría de ellas razonablemente, y beben los adultos, o deben beber los adultos. El problema es cuando se anticipa mucho el comienzo del consumo y cuando se consume de manera excesiva. Y en ocasiones inadecuadas. Es ahí donde está el problema. O sea, no tiene ningún sentido admitir que un chico o una chica de 12 años pueda empezar a beber alcohol. En ningún caso, por mucho que estemos en el ámbito mediterráneo, esto es algo trágico realmente, bueno, y acabó en una tragedia, ¿no? Además, bueno, pues debido a esto han salido datos de que está aumentando, ¿no?, el consumo de alcohol entre los jóvenes, cada vez más menores, y sobre todo en niñas, en mujeres. Sí, o sea, se está anticipando. O sea, si antes hablábamos 16, 17, 18 años, ahora estamos contemplando cifras de 12, 13 años, en la que la persona tiene una madurez física, psicológica, emocional, como persona, como naturaleza, como persona humana. Y esto hace absolutamente vulnerable en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, y con efectos sin duda muy negativos. Entonces la cuestión es por qué se comienza tan pronto, por qué se comienza con consumos tan importantes y por qué luego nos sorprendemos como sociedad cuando todos vemos que de los supermercados pues salen chavales quizás no tan jóvenes, ¿no? Quizás próximos a la mayoría de edad o no, con un montón de... Es como un hábito este comportamiento, ¿no?, el hecho de hacer todos los fines de semana botellón. Bueno, se ha convertido en una costumbre, pero una mala costumbre, porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos, hay buenas y malas costumbres. Entonces, el dar por hecho de que el fin de semana no solamente voy a salir hasta horas intempestivas para una niña o un niño de 12 años, sino que además de esto, con esa edad voy a consumir alcohol y con mucha frecuencia otro tipo de sustancias, hachís, empezando por el hachís, pues se frivoliza mucho sobre esto, ¿no? Luego cuando vienen los datos, las situaciones trágicas, entonces ya todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero estas cosas no ocurren sin más, no es una anécdota, en ningún caso, la muerte es una anécdota, ¿no?, de una niña, pero quiero decir que probablemente hemos frivolizado mucho, hemos bajado el nivel de exigencia de los padres, seguramente, porque poner límites siempre es algo difícil, y el decir no a un hijo es siempre complicado. Es más fácil decir sí, consentir, facilita las cosas en un primer momento, pero después trae otras consecuencias, no siempre, que si estamos hablando a nivel general. Decíamos que los límites en otras sesiones son imprescindibles, porque al niño, a la niña, al adolescente, al joven, le dan seguridad, le dicen cuál es el camino, no el límite por sí mismo, sino porque indica un camino, el camino adecuado hacia la maduración.
Decíamos en otras sesiones también que la función que la educación es enseñar a las personas, en este caso a los hijos, a saber usar bien su libertad y a ser responsables de sus actos. Esa es la función de los padres, somos los primeros responsables. No es una función de la sociedad, porque es muy fácil luego trasladar, como hemos estado viendo, a la sociedad la responsabilidad de estas circunstancias y situaciones, que en alguna medida pueda haberla, pero la principal responsabilidad educativa es siempre de los padres. Claro, en este caso, de esta menor de 12 años fallecida, comentan que no era la primera vez, ¿no?, que estaba al borde o incluso ha estado otra vez en un coma etílico y que sus padres han sido conscientes de ello. Claro, ¿qué hacen unos padres ante esta situación? Bueno, pues en primer lugar preguntarse, yo me pregunto, no conozco todos los datos de esto, porque siempre son informaciones que no sé hasta qué punto son totalmente contrastadas, ¿no? Es decir, los padres sabían que esa hija estaba a determinadas horas en determinados sitios con determinadas personas, pusieron límites antes, prohibieron salir a determinadas horas o exigieron que se cumpliera una hora de llegada a casa, la razonable para una chica de 12 años. Claro, es que no es una niña o una joven de 25, de 18, 19, no tiene mayoría de edad, vamos, está muy lejos de la mayoría de edad. Entonces, que eso hubiera ocurrido en otra ocasión y suceda trágicamente, de una manera ya definitiva, con la muerte, una segunda ocasión, pues a mí me sugiere una cierta falta de supervisión de los padres, del control, en el mejor sentido del control, de estar encima. De salir incluso con ella, de ir a buscar a un determinado sitio, de ver con quién te relacionas, en qué lugares te encuentras. Esto es una labor obligatoria de los padres. Claro, cuando dicen, bueno, pues voy a salir el fin de semana, ¿no? En ningún caso van a decir que van a ir a hacer botellón. Claro, pero, hombre, uno no empieza a salir a los 12 años, el día que cumple años. Hay normalmente unas semanas o meses que preceden a esa salida más, vamos a decir, más larga. Y probablemente yo me pregunto, ¿y qué hace? Yo no sé a qué hora ocurrió esto y hasta qué hora esta niña estaba por ahí, ¿no? Por lo tanto, propiciando beber, etcétera, ¿no? Sí. Pero no es infrecuente ver a niños y niñas o adolescentes en la primera etapa de la adolescencia con 13, 14 años a las 12 de la noche en determinados momentos, y eso a mí me parece totalmente inadmisible. Me parece inadmisible porque el niño no está preparado para asumir ni una intoxicación moderada ni las consecuencias que en la conducta tiene el estar intoxicado. Es vulnerable no solamente por la intoxicación, sino por todo lo que puede rodear a estas circunstancias, y lo estamos viendo. O sea, quiero decir que si está bebiendo con un grupo de iguales de esa misma edad, pues todos un poco sin cautela, sin saber las consecuencias de lo que están haciendo, empiezan a beber. Propio de la intoxicación es la desinhibición, es decir, la pérdida del control y la pérdida de prever las consecuencias y los peligros, y un adolescente se deja llevar por el grupo y tiene conductas de imitación, quiere ser aceptado en el grupo. Y muchas veces se lleva a conductas de este tipo para ser aceptado, no porque te lo exijan, pero porque tú, el niño, la niña, el adolescente lo entiende así, ¿no? Y entonces empieza a entrar en unas dinámicas en las que luego pierde el control. Y puede haber un consumo de drogas o puede colocarse en una situación de ser víctima de otro tipo de agresiones que no son infrecuentes. Quiero decir que, claro, yo me pregunto, ¿los padres sabían dónde estaba? Habían puesto límites, no se cumplieron los límites. Estamos ante una situación excepcional de una niña con dificultades especiales de personalidad o de otro tipo. Es que esto lo desconocemos. Pero en todo caso, si existían esas dificultades, con más motivo para supervisar. Tampoco sabemos si esa familia tenía mucha capacidad de supervisión, si era una familia que está muy encima, podía estar o no podía estar, porque puede tener las propias dificultades los padres, ¿no? Dentro del ámbito familiar. Muchas veces familias de esos que se llaman desestructuradas o con problemas especiales tienen dificultades para asumir la educación de los hijos, ¿no? En todo caso, 12 años es... pero en todo caso, edad. 12 años... El otro día salían declaraciones, ¿no?, también en el diario de Burgos, de policía, que había en este año cogido a un grupo de niños haciendo botellón con tan solo 10 años. Sí, claro, y esto, vamos a ver, yo me pregunto, ¿y los padres de todo este grupito de niños dónde estaban? ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban? Un niño no puede estar con 10, 12 años por ahí sin saber el padre dónde está exactamente. Esto es evidente, vamos, desde mi punto de vista, pero vamos, quiero decir que es lo más razonable del mundo. O sea, vamos a ver, o sea, no es que haya que acompañar al colegio, si es que tiene las posibilidades de ir solo, no es que haya que estar encima, porque esto hemos dicho que también inhibe el desarrollo de los niños, es decir, una excesiva protección dificulta el desarrollo de la personalidad. Pero los padres debemos aprender a ir concediendo más espacio a medida que el niño o la niña va madurando. Para eso hay que conocer al hijo, a la hija, para eso hay que pasar tiempo con ellos. Y hay que ensayo-error, pero con prudencia, con la razonable prudencia. Siempre hablamos aquí, ¿no? El tiempo de los padres con los hijos. Esto, ¿no? Es así. De ahí las consecuencias. Esto es, o sea, padres futuras. Que no están con sus hijos, pues los hijos a lo mejor, el problema es este, ¿no? O sea, están los padres en casa cuando los hijos están fuera. Porque en casa, quiero decir, saben los hijos, los padres dónde están los hijos y los hijos dónde están los padres, porque a veces ocurre que también sabemos que se puede hablar mucho, o sea, es una frase ya típica, ¿no? La palabra puede llegar a convencer, pero el ejemplo arrastra. Y en esto, como en todos los demás aspectos educativos, los padres tenemos que ir por delante. Tenemos que ir por delante, siendo consecuentes, dando ejemplo de control personal, de libertad personal, de no dejarnos llevar por los impulsos, de tener una vida organizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no el hijo no va a crecer bueno, más o menos en la ley de la selva. y en la ley de la selva el pez grande se come al pequeño y el pez fuerte se come al débil, ¿no? Y colocar a un hijo de 10, 11, 12 años, 13, 14, 15, 16 en situaciones de peligro por falta de previsión me parece que es algo negligente. Esa negligencia invigilando que supone, los padres somos responsables, hasta responsables civilmente de las consecuencias de los actos de nuestros hijos hasta que son mayores de edad. Y ¿qué hace un niño de 12 años o de 10 años por ahí? Es decir, yo no es que quiera echar un chorreo a los padres, yo me echo a mí también, ¿no? Porque siempre poner límites cuesta y es difícil y nos coloca esa tira y afloja con los hijos que todos los hemos tenido y cuando éramos pequeños pues también los teníamos nosotros, ¿no? Pero ahí está. Ese es el arte de la educación que tiene que estar enmarcado en el cariño de los padres. Luego pueden ocurrir acontecimientos de ese tipo, pero por desgracia, siendo esto una situación, una consecuencia excepcional, pero no es excepcional el botellón, no es excepcional la intoxicación etílica grave en los servicios de urgencias y hay intoxicaciones por otras sustancias de adicción y situaciones en las que los chicos y las chicas están son muy vulnerables, ¿no? Sí, hemos visto este caso, pero eso es a lo que hablas, ¿no? Los datos están ahí, los fines de semana pasan por urgencias más de una persona o más de un joven debido a un coma etílico. Sí. También la pregunta es, ¿pero les gusta el alcohol? Realmente no creo que les guste ni el alcohol, yo creo que lo que les gusta son las consecuencias, ¿no?, de lo que tiene el alcohol. Bueno, es la conducta de imitación. Los jóvenes son muy gregarios. O sea, dejan llevar por el grupo, tiene más influencia el amigo, la amiga, el grupo en el que están, que los padres que normalmente parece que siempre van limitando o prohibiendo. Y por ser aceptados en el grupo, porque les fascina lo nuevo, lo desconocido, la autonomía, pues se dejan llevar. Pero se dejan llevar, es decir que no tienen criterio, que no han pensado en las consecuencias. Claro, fíjate, viendo encima estas consecuencias. Claro. Bueno, todos sabemos que hay grupos de adultos que se reúnen los fines de semana para intoxicarse por alcohol. Adultos, ¿eh? Adultos, que el objetivo es intoxicarse, llegar a una intoxicación severa, grave. Aquí mismo, en cualquier sitio, en Burgos, esto es común, pero con alcohol de alta graduación. Bueno, los hijos de estos adultos pues seguramente han aprendido que esto ya se empezó a hacer con los 16 años y que forma parte de la pretendida mayoría de edad, ¿no? Quiero decir que al final, desde pequeños entramos en bares. Entramos en esa dinámica, por eso digo que el ejemplo arrastra. Sin buen ejemplo no puedes educar, ¿no? Pero junto con eso lo que hemos dicho tantas veces, Verónica, o sea, los padres tenemos que estar con nuestros hijos, tenemos que acompasar y acompañarles en su maduración personal, en el descubrimiento de sí mismos en la adolescencia, en el conocimiento propio, en el conocimiento de sus sentimientos y en el autodominio,
porque si no estaremos a merced de lo que nos apetece en un momento determinado, lo que nos gusta, será difícil esforzarse para conseguir un objetivo, y esto a los adultos también nos cuesta, y es consecuencia conseguirlo de un aprendizaje, de un esfuerzo, de desarrollar valores o virtudes, y esto es fundamental en la educación, y para eso los límites razonables y razonados. Ahora, con un niño de 11 años, tampoco hay que hacerle demasiadas demostraciones abstractas ni concretas. Bueno, es que no se puede plantear salir ni beber con 12 años, ni con 13, ni con 14, ni con 15. De hecho, está prohibida la venta a menores de edad. ¿Por qué está prohibida? ¿Por qué está prohibido conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas? Y está penado en el Código de la Circulación. Bueno, pues por algo razonable, porque el alcohol a dosis incluso moderadas provoca primero excitación, después desinhibición, tercero inhibición del sistema nervioso central con sopor, somnolencia, hasta llegar al coma y la muerte con unas concentraciones de alcohol etílico en sangre por encima de 4 gramos por litro de sangre. Esto no es gratuito, la regulación legal para el tema de la conducción y para otros aspectos, determinados código militar, etcétera, etcétera, es un agravante, ¿no? Es decir, que por algo es así, porque se conocen los efectos de la intoxicación. Si además de eso está hachís, cada vez más frecuente, como si fuera poco menos que algo expansivo y lúdico, festivo, ¿no? Y estimulantes, porque la vía de entrada de otras drogas suele ser el alcohol, este contexto, ¿no? Ahí empezamos, los estimulantes y ya, bueno, entonces encuentras a gente con 14 años consumiendo anfetaminas y cocaína. Debemos ponernos demasiado trágicos, no es así, pero sí que no puede bajar el nivel de advertencia y de exigencia nuestro, de los padres y también de la sociedad. Pero lo primero, los padres. Yo no puedo exigir que la sociedad funcione si yo, responsable paterno, no cumplo con mi responsabilidad. Y ya digo que en este caso desconozco el caso trágico que hemos comentado, Verónica, que hay detrás, ¿no? Pero bueno, digo que debemos pensar. Pues Amador, gracias de verdad por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, Verónica.